Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Señor Jesucristo por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él siempre está o ha sido fiel, siempre está en la fidelidad, con el amor hacia la humanidad, con el amor hacia el pecador. Lo único que sí es necesario apartarse del pecado, sí es necesario obedecerle a Él. El tema de hoy es obedecer, obedecer a nuestro Señor Jesucristo, porque necesitamos la obediencia porque Jesucristo es lo que más predicó sobre la obediencia, que incluso él obedeció, incluso él cuando estaba allá para culminar su propósito, él incluso, él en su oración dice que si es posible que no, pero él dice que está obedeciendo a su Padre. Y muchas veces le dijo a los discípulos, le dijo a los escribas, que él estaba haciendo la voluntad de él, estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, gracias al Espíritu Santo, porque Él los guía, Él nos da entendimiento, conocimiento, gracias a nuestro Señor Jesucristo por morir en la cruz, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, gracias a nuestro Dios Altísimo porque dice la Biblia que Él demostró su amor enviando a su Hijo hacia la humanidad. Esto es, esto es Elohim Shekinah. Muchas bendiciones. Nos vamos al tema hoy, la obediencia. Vamos a leer un versículo este versículo está en Juan 14:23. Juan 14:23. La palabra de Leo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo dice? Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, oiga bien qué tremendo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo habla claro, no necesitamos ningún tipo de interpretación, lo que dice ahí en Juan 14:23. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi palabra le amará. Perdón, y mi Padre, ahí dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es bien tremendo lo que dice Jesucristo porque Jesucristo desde que comienza con la obediencia. Comienza con una obediencia que va conforme a la palabra, que va conforme al Padre, va conforme a la Escritura. Jesucristo mismo dijo que Él no venía a abolir la ley, sino que venía a cumplirla. Él cumplió, lo único que fue transformado la ley en gracia, que sabemos que la gracia también trae en el humano, en la misericordia de Dios, es una bendición, pero en el humano trae grandes situaciones que esa gracia la transformamos como dice la palabra, hay una palabra, pero la vamos a mencionar, podemos decir en una desgracia. Pues la gracia se convierte en una desgracia en el ser humano. ¿Por qué se convierte en eso? Porque la gracia, como le digo, es como una puerta abierta, es como cuando un niño quiere caminar, los niños cuando empiezan a caminar, empiezan a hablar, empiezan a buscar, empiezan a investigar, es como que yo le abra la puerta de la casa al niño y le diga, vayas, para que salga a la calle.
sin tener un verdadero conocimiento, sin tener un verdadero sentido, entonces sale y lo que va a pasar va a fracasar. Entonces la gracia también para otro, eso es lo que pasa, que pecamos y pecamos y pecamos, y como nosotros miramos que no hay nadie que lo detenga, miramos que bebí el primer fin de semana y no me pasó nada, bebo el otro fin de semana y no me pasó nada, y bebo otro fin de semana y no pasó nada, adulteré, anduve en adulterio, en fornicación, homosexualismo y todo esto, y no me está pasando nada. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia. Y la gracia es una libertad de poder hacer las cosas. Usted elige el bien y el mal, pero las consecuencias van a venir que sí y sí y sí. Y cuando vengan las consecuencias, ya no podemos hacer nada, porque esas son las consecuencias de nuestro pecado o de nuestras decisiones. Entonces aquí viene la parte de la obediencia. Si nosotros obedecemos al Señor Jesucristo y el mundo los abre la puerta, el mundo los abre la puerta que pequemos deliberadamente, entonces si nosotros obedecemos al Señor Jesucristo, vamos a decir no, porque vivimos bajo la gracia, tenemos libertad, pero también tenemos libertad de irlos para el cielo y también tenemos libertad para irlos para el infierno. Es una decisión que nosotros tomamos según nuestras obras, según nuestra obediencia. Entonces aquí donde venimos la palabra sobre la obediencia. Si nos dimos cuenta, Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo, es una divinidad. Si él hubiera querido estando aquí en la tierra, él lo hubiera hecho, pues hubiera dicho, no, la verdad que no se pueden, no, los humanos no se pueden componer, la verdad que los humanos no quieren nada, la verdad que a los humanos les gusta el pecar, y entonces hasta aquí vamos a destruir la tierra, vamos a destruir toda la humanidad, y lo vemos. Jesucristo lo hubiera hecho, y era algo justo, no es algo injusto, era algo justo. Es algo justo, te puede escuchar, pero ¿cómo que es algo? Sí, es algo justo. Y no hubiera cometido ningún pecado incluso, destruyendo toda la humanidad. Porque la humanidad estaba descarriada como ahorita o peor. Entonces este es el problema de la obediencia. La mayoría de personas no obedece porque no mira una consecuencia en el momento. Muchas personas en el tiempo de antes no pecaban porque le decían de que si pecaba le iba a pasar esto. Si hacía esto le iba a pasar esto. Si hacía lo otro iba a pasar esto. Y varias personas fueron experimentando y fueron viendo que no pasaba nada. Entonces vamos a seguir pecando. Y siguen pecando y seguimos pecando. Pero no sabe un montón de gente que no pasa nada porque vivimos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Pero llega un momento que esta gracia y esta misericordia de Dios se convierte en el fuego del infierno, se convierte en una situación que es muy difícil salir. Y si llegamos a morir en esta situación, es más difícil. Jamás vamos a salir de ese lugar de tormento. Y en esta tierra, si podemos leer la historia de Hechos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, cuando se convirtió a Cristo, las consecuencias de que hizo cuando no era cristiano, las tuvo que pagar el doble quizás, porque él asesinó, él mató, a él también lo persiguieron, lo escaparon de matar varias veces. Entonces ahí está, muchas personas piensan que nosotros porque voy a pecar, además de todos modos no voy a la iglesia, voy a pecar todo lo que quiera y después reconcilio con el Señor y no me pasa nada. Le cuento que no es así, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Cuando usted ya hace las cosas conscientemente del bien y el mal, vienen consecuencias que no son muy agradables en el ser humano. Entonces, esto es real. La Biblia lo declara aquí, que dice Jesucristo en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Lo está diciendo en presente. Oiga bien, el que me ama, mi palabra la guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. La palabra morada
no vamos a profundizar mucho porque es bastante extenso, pero vamos a simplemente a buscar un significado de la palabra morada, la más corta, que morada es un lugar sagrado, es un lugar que fue creado, un lugar, como le digo, un lugar que fue creado es como cuando alguien crea una finca, es un lugar privado que adentro hay ¿cómo le puedo decir? Podemos decir diferentes cosas que adentro es para vivir bien, para estar bien. Eso es un pequeño significado que significa morada. Entonces, sí, lo podemos investigar, cada año lo podemos investigar. Pero en sí, Jesucristo promete directamente que el que obedece su palabra, el que obedece su palabra y la guarda. Hay que obedecer una cosa, a veces nosotros obedecemos solo un momento, pero no la guardamos, guardar, un ejemplo, nosotros podemos guardar nuestra palabra en el corazón y la obedecemos en su momento y se vuelve a dar otra situación similar, pero como tenemos guardada esa palabra, volvemos a vencer el pecado, volvemos a tomar la correcta decisión. Pero hay personas que obedecen su palabra en su momento, pero no la guardan. Entonces, cuando vuelve a pasar la misma situación, vuelven a pecar, vuelven a caer y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Si la vez pasada vencí el mundo, vencí esta situación, ¿y por qué ahora no la puedo vencer? ¿Por qué? Porque no guardó su palabra en su corazón. No se, no se inclinó hacia el Señor Jesucristo, hacia el Dios Altísimo, no buscó una ayuda espiritual más fuerte, no fue, como le digo, diligente. Dice la Biblia que tenemos que ser diligentes. Y dice el 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo es parte de la obediencia, porque Él está declarando que no es de Él. La palabra que está diciendo es del Padre. Significa que la situación es más complicado, es más complicado. Es más complicado. Entonces, la obediencia es parte, la obediencia es parte del amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los toca decidir, a nosotros nos toca decidir. Ya Jesucristo lo hizo, rompió el velo, ya está abierta la puerta del arca. A nosotros nos toca decidir si queremos de entrar, y para entrar al arca, para entrar al cielo, para entrar al lugar santo, para entrar al lugar santísimo, necesitamos tener obediencia. Pero el problema de la obediencia es que es algo que no es a la fuerza. Es algo que nosotros por sí mismos tenemos que hacerlo, tenemos que decidir. La obediencia no es algo que se puede imponer, porque usted le puede decir a alguien, obedece esto, que haga, por decir así, que haga caso de algo, él lo hace, obedece, pero en su corazón y en su mente no lo quiere hacer. Y de ahí donde llega nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿lo hacemos por obediencia o lo hacemos porque tenemos que hacerlo? Porque una situación es que vayamos a la iglesia porque obedecemos a Dios, o por situaciones que tenemos que ir. Por eso hay veces nosotros espiritualmente no cambiamos, espiritualmente no crecemos, porque simplemente nosotros no obedecemos y no guardamos la palabra de Dios. Al no guardar la palabra de Dios, nosotros no somos obedientes.
simplemente pasa el proceso, simplemente pasó algo. Pero después de 5, 6, 7 años o después de meses, días, vuelve a pasar el mismo proceso. Como no había obediencia, cae o caemos en el pecado, caemos en la desesperanza, caemos en varias situaciones que le digo, pero ¿por qué si más antes yo lo había vencido? Si yo más antes el pecado lo había vencido, ¿por qué? Porque no obedecemos y no guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente. Y al no obedecer, viene el problema. Viene el problema. Yo tenía otro versículo aquí, vamos a ver. Vamos a buscarlo aquí el otro versículo que tenía. Entonces, esto declara la palabra. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver. Si no sea. Aquí vamos a leer un versículo que está en Romanos 12:2. No se amolden. Este es una nueva versión. Vamos a buscar en la Biblia, en la Reina Valera. Vamos a buscar en la Reina Valera porque es una nueva versión. 12 Romanos. Vamos a buscar en la 1960. En Romanos 12:2. Vamos a buscar en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Oiga cómo dice. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compro comprendéis cuál sea la buena, que comprendamos, pues, comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leer otra vez Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. La misma palabra dice, no los conforméis a este siglo. Toda persona que se conforma a las situaciones de este siglo estará obedeciendo. Estaremos obedeciendo cuando salen nuevas modas y yo como cristiano, como hijo de Dios, como apóstol, como profeta, como pastor, como evangelista, como maestro, me conformo a esta tierra, me conformo a este siglo, ¿estaré obedeciendo? Si en Romanos 12:2 dice que no los conforméis a este siglo, y está hablando a este siglo. Esto lo está hablando para generaciones, porque yo no puedo vivir un siglo, pero está hablando para generaciones de que yo tengo que decir como hacía el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tenía una Torah oral, que el padre se lo pasaba al hijo, el hijo a su hijo y sucesivamente durante generaciones, sin cambiar, sin transformar, sin transcribir algo incorrecto. Era algo increíble eso, era algo increíble. Y asimismo había bastante confianza. Como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la palabra de Dios declara que para poder entender la buena voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Él, necesitamos no conformarlos a las situaciones de este siglo. Y usted me puede decir, pero la ropa no identifica, sí, la ropa sí identifica a la persona. El modo de vestirse sí identifica qué tipo de persona es. El modo de hablar sí identifica. Porque la vez pasada me encontré a un hermano que me dice que sacarse las cejas no es pecado. Sí me identifica, sí obedezco a Dios. ¿Por qué? Porque al sacarme las cejas, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, te equivocaste.
me hiciste imperfecto. La perfección es lo que yo me voy a hacer ahorita. Eso le estamos gritando a Dios. ¿Será pecado o no será pecado sacarse las cejas? Como cuando la mujer o el hombre, el pelo es, digamos, liso y lo quiere colocho. Y usted puede decir, pero no es pecado encolocharse el pelo. Sí, es pecado, también lo podemos decir. Porque la intención de hacer las cosas es lo que Dios mira. La intención. Usted a hacerse el pelo colocho le está diciendo a Dios, Señor, te equivocaste. O a ponérselo liso, le está diciendo a Dios, te equivocaste, Dios, porque mi hermosura y mi belleza está en pelo liso y me hiciste colocho. Así empieza las maquinaciones diabólicas. Así comienza. Si usted puede ver, es un montón de personas que se hacen transformaciones, en el cuerpo. Le están gritando a Dios, le están diciendo a Dios, y no con palabras, sino que lo están diciendo con hechos. Con hechos, Señor, te equivocaste. Imagina a las personas que son de LGTBI y más. Estas personas le están diciendo a Dios, te equivocaste. Te equivocaste, Dios, porque yo iba a ser mujer y me hiciste hombre. Iba a ser hombre y me hiciste mujer. Entonces, esto es terrible, pues. Esto es terrible. ¿Habrá alguna obediencia en eso? Porque la misma Biblia dice, el que se conforma a este siglo, no anda en la obediencia del Señor. No anda conforme el Señor dice que tenemos que andar en obediencia. Porque Él mismo lo está hablando, como leímos en el versículo anterior, Él mismo está diciendo que Él también está obedeciendo, que no viene una palabra de Él, sino que viene del Padre. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo ahora, que los dejamos guiar por situaciones de este siglo. Vamos a leer Romanos 12:2 nuevamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga bien, transformados de la renovación de nuestro entendimiento. Ya desde el momento prácticamente, dicen los científicos, prácticamente a la edad que estamos, al tiempo que estamos, la tecnología que estamos, ya un niño de 8, 9 años, incluso desde antes, pero podemos decir de 8, 9 años, ya el niño está consciente del bien y el mal. Que tenga una responsabilidad plena de eso, nadie lo sabe. Pero ya está consciente del bien y el mal. Usted puede ver la mayoría de niños pequeños de 2, de 3, 4 años, que cuando están haciendo algo malo, usted nota, como padre, como madre, nota, porque el niño no está siendo bulla, está en secreto. Y usted dice, pero ¿a dónde está que no escucho? Prácticamente llegamos a tener nosotros una idea y decimos, algo malo está haciendo. Así es esto. Ya tiene una conciencia, ya tiene una identificación espiritual de que lo que está haciendo no es correcto. La misma Biblia lo dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si nosotros hacemos lo contrario que dice la Biblia, ¿estaremos obedeciendo? Si nosotros hacemos lo contrario que dice la Escritura, ¿estaremos obedeciendo? Si nosotros transformamos y queremos hacer algo porque decimos que no es perfecto lo que Dios hizo, ¿estaremos obedeciendo? Cuando nosotros hacemos, en el caso de las personas que se modifican el cuerpo y dicen, no, esta mano, este dedo, yo la vez pasada estoy viendo un video de un varón que ahora solo tiene 4 dedos porque dice que el dedo pequeño no le sirve. Dice que el dedo pequeño no sirve para nada.
¿Será obediencia a Dios? Hay varias personas que se operan los labios, se operan los ojos, se operan, todo es operable porque dice que no es perfecto. ¿Será obediencia a Dios? ¿Será obediencia a la cirugía para verse más joven? ¿Será que Dios equivocó? ¿Será que el tiempo de Dios se equivocó? Quizás le está diciendo a la gente, Dios, te equivocaste, porque yo tenía que vivir más años, yo tenía que ser más joven, yo tenía que ser aquí, tenía que ser allá. Las personas que se operan las narices, se operan todas estas situaciones, ¿será de Dios esto? La obediencia, la obediencia, dice la Biblia, que es lo primero para llegar donde Él, que está, el versículo está en Juan 14:23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¿Será, será que Dios, será que Dios se habrá equivocado en nosotros? Esta es la situación que vivimos ahora, que lo todo lo tenemos imperfecto. Ponemos a Dios que hay bastantes imperfecciones en nuestro cuerpo, hay bastantes imperfecciones en situaciones que creemos nosotros como humanos que son incorrectas. Pero la misma palabra dice que, que nosotros somos semejante a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al decir que tenemos imperfecciones, estamos prácticamente diciendo Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, se equivocaron. ¿Será una obediencia a Dios eso? ¿Realmente, realmente nosotros estamos obedeciendo al Señor? Permita que estoy viendo. Entonces, esto es la situación de la obediencia. La Biblia declara muchos versículos sobre la obediencia. Voy a buscar otro versículo que tenía aquí sobre la obediencia. Vamos a leer, yo creo que estaba en Proverbios, me parece que está. En Proverbios, porque así como por la desobediencia. Ah, sí. Oiga bien, en Proverbios 5:19. Porque así como por la desobediencia de una solo, de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Que la palabra justo es porque fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. Oiga, como dice en Romanos 5:19. Romanos 5:19. Porque así como por la obediencia de un solo muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de un solo muchos serán constituidos justos. O sea, viendo la situación de la obediencia. Para llegar a la justicia, para llegar donde Dios quiere, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. La obediencia viene siendo desde que nacemos. Incluso la obediencia viene desde nuestras madres, que nuestros padres se casan, tienen un bebé, tienen un producto, como dicen los médicos, cuando está todavía en el vientre, y desde ahí le dicen a la mamá, tiene que comer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Cuando son
primerizas, tiene que hacer lo otro. Y si la madre no obedece a las cosas buenas que le dice, el niño nace con problemas. Y si le dice y obedece lo que le dijeron, las cosas buenas, el niño nace sano. Y al nacer el bebé, al nacer el niño, cuando empieza a caminar, cuando empieza a platicar, cuando empieza a hablar, cuando empieza a balbucear, empieza a decirle a la mamá, tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Y si el niño desde pequeño no obedece, tiene consecuencias, que se cae, que se golpea, que se quiebra un brazo, que se quiebra aquí, todas situaciones adversas, todas situaciones negativas le pasa. Oigan, ¿cómo viene la obediencia? Después el niño llega a la adolescencia o la niña llega a la adolescencia y empieza el padre o la madre o quien nos cría a decirle esto y esto y esto, lo otro. Y empieza a no obedecer. Al no obedecer vienen las cosas que no, las cosas malas o las consecuencias que tenga de no obedecer. Y así sucesivamente, sucesivamente, hasta llegar a la adultez, a tener una conciencia más del bien, una conciencia más del bien y el mal, porque cuando está en niño también tiene una conciencia del bien y del mal. Pero ya adulto ya es una conciencia más, como le digo, más abiertamente, pues más consciente directamente del bien y el mal. Quizás antes indirectamente, pero directamente. Entonces ahí viene la desobediencia del hombre y algunos por obedecer los vamos para el cielo y algo otro se van para el infierno. O yo me puedo incluir. Si yo no obedezco, también me voy para el infierno. Entonces es necesario la obediencia en nuestras vidas. Entonces, en todos los aspectos de la vida, la obediencia es muy importante. Si usted va a estudiar, tiene que obedecer lo que le dice el maestro, el profesor, el catedrático. Si va a aprender un oficio, también tiene que obedecer cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Entonces, somos parte de la obediencia desde antes de nuestro nacimiento. Ya cuando nacemos comienza el proceso de ponerlos por obra. Y si yo hago esto, que no tengo ningún beneficio espiritual, digamos, solo un beneficio de la carne, que algún día todo esto se va a terminar. Y si obedezco lo que me puede beneficiar en el futuro, lo que me puede ayudar en el futuro, lo que me puede ayudar después de la muerte, ¿lo haría usted? ¿Lo haría yo? Si yo quiero vivir bien después de la muerte y vivir bien en esta tierra, aunque sea con tribulaciones, porque dice, en la Biblia dice que siempre vamos a pasar dificultades y tribulaciones. Pero si yo sé que al obedecer me salvo, ¿lo haría usted? O desobedecerá para tener consecuencias muy diferentes? Lo que dice en Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistir al diablo y él huirá de usted. Someterlos a Dios y resistir al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Es real la obediencia, pero si yo no obedezco, si yo no tengo ninguna obediencia, voy a tener grandes problemas. La misma Biblia me lo está aclarando. Vamos a buscar otro versículo, vamos a ver otro versículo, para que tenía otro versículo aquí. Aquí tengo un versículo que es Romanos 13:1. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que los que existen fueron establecidas por Dios.
La palabra también habla sobre las autoridades. Claro, estamos hablando de una autoridad justa. Si hay una autoridad que le dice a usted, vamos a beber, vamos a hacer cosas que no son correctas, es lógico, la misma lógica da que no tiene que hacerlo. Incluso hay varias leyes que existen en el mundo que fueron sacadas de la Biblia, fueron sacadas Biblia perdón, de la Biblia las leyes. Voy a dar un ejemplo. Si una autoridad le dice a usted que esta calle o esta carretera o como le quiera llamar, solo puede correr el carro a 30 kilómetros por hora. Y usted dice, a mí no me importa, voy a correr a 60. ¿Tendrá una buena consecuencia? ¿Tendrá algo bueno le va a pasar a esa persona? De lógico, no. Va a crear problemas familiares, va a crear problemas personales, porque quizás va en un carro que quizás lleva a su familia, o quizás va solo, pero indirectamente también su familia se daña, porque al saber que se murió su papá, su tío, su primo, también es dañada también. Entonces la obediencia es parte de nuestra vida. Y nosotros leímos en Juan 14:23, Juan 14:23, que la palabra es clara. El 24 lo aclara y dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo, siendo hijo de Dios, siendo una divinidad, Él es obediente. Y nosotros que somos simplemente mortales, somos desobedientes. La Biblia habla en el Juan 23, Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi palabra, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Pero dice la Biblia, el que lo ama a él. Yo puedo decir que amo a nuestro Señor Jesucristo, que amo a la iglesia, que amo a mi esposa, que amo digamos, puedo amar a mi hijo, pero si hago contrario de las situaciones, no es amor. La Biblia es clara y lo dice eso, que nosotros, para estar con el Padre, para estar con nuestro Señor Jesucristo, para poder estar con Él, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos una cosa de ser obediente a lo que dice la gente o a las situaciones que se dan, o otra cosa ser obediente a la palabra de Dios. Entonces es necesario la obediencia, porque la obediencia viene desde antes que nosotros llegamos a nacer, desde nuestros padres. Es la obediencia, es prácticamente va de generación a generación. Y hay otra situación de la obediencia, que la obediencia no se puede forzar. Es algo voluntario. Es algo voluntario de cada uno de nosotros. Entonces, doy gracias al Señor Jesucristo por su gran amor, por su gran misericordia. Muchas bendiciones, muchos saludos y gracias al Señor Jesucristo porque Dios ha cubierto mi familia, Dios ha cubierto a mi esposa, a mis hijos. Doy gracias al Señor Jesucristo que ha cubierto mi vida de enfermedades, de muchas situaciones que están pasando ahorita en este planeta, que situaciones bíblicas, situaciones apocalípticas. Tenemos que acercarnos más al Señor,
guiarlo más al Señor, porque estoy en unos videos de lo que está pasando ahorita en los juegos que no voy a mencionar porque no quiero que me bloqueen. Entonces es terrible, terrible la desobediencia de que ya no hay. Muchas gracias. Sigamos adelante. Y las personas que no van a la iglesia, que no se congregan, que quieren congregarse, busquemos una iglesia conforme a la palabra de Dios. Y las personas que vamos a la iglesia, tratemos de andar en obediencia, porque nadie se salva por tener 30 años de congregarse, por bautizarse unas 30 veces, por tener cientos de diplomas de discipulado, por saberse toda la Biblia. No lo salvamos por eso, lo salvamos por obedecer la palabra de Dios, lo salvamos por andar conforme a la palabra de Dios. Nadie se salva por ser pastor, por ser evangelista, por ser apóstol, por ser profeta. Nadie se salva por eso, lo salvamos por obedecer. Puede ser muy apóstol, pero si no obedece, le cuento que no se va o lo vamos para el cielo. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Esto es Elohim Shekinah. Amén, amén y amén.